Quería leer con todos ustedes en Mateo 11, 25 al 30. Es una hermosa palabra esta que vamos a leer. Es una palabra que siempre la tenemos que tener presente en nuestra vida. Dice, venid a mí y descansad. O sea, tenemos que descansar en el Señor. Amén. Eso es lo ideal para cada cristiano. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Señor, te pido que nos bendigas, que nos fortalezcas, Señor, que renueves, Señor, nuestra fe delante de ti, Señor, y bueno, que esta palabra sea verdad en nuestra vida, cada día de nuestra vida. Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús dejamos todo en sus manos, y todo siempre sea para testimonio de tu gloria. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Acá es un hermoso pasaje porque dice, venid a mí y descansad. En el mundo siempre tenemos aflicción, siempre tendremos no tendremos ningún descanso. Amén. Pero en el Señor tenemos descanso. Amén. Y dice, lo tengo todo en rojo en mi Biblia, como recién lo acabamos de ver. Estas palabras fueron directamente dichas por Jesús, a sus discípulos, a los apóstoles, a todos aquellos que le estaban rodeando, y le dijo primero, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las revelaste a los niños. ¿Quién se imagina que son los niños? Amén. Los niños somos nosotros, amén. Los niños espirituales, los que comenzamos tomando la leche espiritual, no adulterada, como dicen Hebreos, y ahora ya estamos comiendo de su palabra, estamos comiendo del Señor. Y al principio estas cosas eran para los sabios entendidos. Los sabios entendidos eran el mismo pueblo de Israel. Eran los fariseos, los saduceos, los del concilio, los levitas, aquellos que, bueno, eran todos teóricamente los entendidos en la ley, los que deberían de alguna forma manifestar al pueblo el conocimiento de Dios, debían mostrar la ley y cómo alcanzar a Dios, pero esto lo escondió Dios de los sabios entendidos que eran ellos y se la dio a niños como nosotros, amén, que ahora bueno, ya no somos tan niños, ¿no? Algunos somos un poco mayores, algunos ya espiritualmente hemos crecido, pero los niños al principio éramos todos, ¿no? Éramos bebés, éramos bebés cuando llegamos al Evangelio, no entendíamos nada, apenas si balbuceábamos alguna palabra y cuando nos hablaban apenas entendíamos qué era el Evangelio. Bueno, de a poco fuimos creciendo en el Señor y fuimos comprendiendo cada vez más su palabra, cuáles eran los conceptos de Dios, qué era Dios. Bueno, de a poco lo fuimos aprendiendo y lo aprendimos desde muy pequeños, ¿no? O sea, desde prácticamente, algunos han nacido en el Evangelio, pero otros han empezado en el Evangelio hace muchos años. Pero todos hemos empezado prácticamente de cero, sin conocer absolutamente nada de Dios. Cuando llegamos a Dios, se nos abrió todo un mundo nuevo, porque no entendíamos nada, porque todo era diferente, porque no era todo lo que nos habían contado, todo lo que nos habían dicho, sino que ahora era algo tan fácil y tan simple. ¿Y por qué nunca nos habían contado esto? Bueno, porque éramos bebés y no entendíamos nada, y cuando entramos al Señor empezamos a crecer, empezamos a desarrollarnos, y ya dejamos de ser niños para ahora ser cristianos maduros en el Señor, y ahora tenemos la palabra de sabiduría, la palabra de Dios en nuestra vida, que se ha arraigado en nuestros corazones. Ahora entendemos el Evangelio de una forma totalmente diferente, ¿no? Con un corazón abierto, una mente abierta, y esto lo escondió el Padre porque así le agradó de los sabios entendidos y se la dio a personas como nosotros, comunes. Personas que no merecíamos nada, que estábamos fuera de Dios, muy lejos de Dios, pero que ahora sí hemos sido cercanos, dice su palabra, ¿no? Antes éramos enemigos de la cruz y ahora somos amigos de Cristo. Miren qué hermosura la diferencia que ha hecho Dios, ¿no? Y antes que no entendíamos nada, ahora entendemos perfectamente qué quiere Dios de nuestra vida. Amén.
Entonces, porque al Padre le agradó, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Y a quién se imagina que Dios le quiso revelar estas cosas? A través del Hijo. A usted y a mí. Amén. O sea, nosotros somos esos niños, nosotros somos, y a quien el Hijo quiso revelárselas, bueno, fuimos nosotros. Revelar significa quitar el velo, quitar aquello que nos impedía acercarnos a Dios, aquellas cosas que no entendíamos porque estábamos como cegados, como ahora está cegado el pueblo de Israel, antes estábamos cegados nosotros. No todo el pueblo de Israel, porque gran parte del pueblo de Israel ha creído en Cristo, pero así estábamos nosotros, totalmente ciegos delante de Dios, y no podíamos ver al Señor ni podíamos ver al Hijo. Amén, no podíamos ver ni a Dios ni al Hijo, no los podíamos ver a ninguno. Pero Dios quitó ese velo y ahora entendemos perfectamente quién es el Hijo, quién es el Padre, cuál es la voluntad para cada uno de nosotros en nuestra vida. Y dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cuando vinimos del mundo venimos cansados, fatigados, ¿no? Muchos de nosotros han venido hartos del mundo, amén, cansados de todo lo que estamos viviendo. Pero cuando llegamos al Señor hemos recibido como un refrigerio, hemos recibido el refrigerio espiritual que necesitamos tanto, más allá de nuestro físico, nuestra alma, ¿no? Nuestro espíritu estaba agobiado con todo lo que vivíamos. Pero ahora que vivimos en el Señor, vivimos como en un recreo, vivimos de refrigerio en refrigerio, vivimos descansados en el Señor. Porque cuando ocurre algo y tenemos algún problema, lo que tenemos que hacer es descansar en el Señor, ¿no? Sabemos que el Señor nunca nos va a abandonar. Sabemos que el Señor siempre va a responder nuestras oraciones. Sabemos que el Señor siempre va a ir delante nuestro. Sabemos que Él va a pelear nuestras batallas. Como recién cantamos en el himno, en toda lid, nunca me dejarás. En toda lid significa pelea. En toda pelea nunca me va a dejar. ¿Y se acuerda cómo pasó con Eliseo y los sirios? ¿Se acuerda que lo habían rodeado los sirios a Eliseo, ¿no? Ahí en Segunda de Reyes. Eliseo estaba totalmente tranquilo, ¿no? Como dije ahí en el video, estaba tomando mate, tranquilo, y de pronto vino todo un ejército de sirios para matarlo, porque le contaba lo que los sirios iban a hacer al rey de Israel. Y vinieron a matar al profeta. Y el que se puso nervioso fue el sirviente que estaba con Eliseo. Y le dijo, Dios, abre los ojos espirituales para que vea quién es el que pelea por nosotros. Y se abrieron los cielos y dice que Jehová de los ejércitos, con todos sus ejércitos de ángeles, estaban rodeando la casa de Eliseo, ¿no? Y se acuerdan que después el ejército sirio quedó ciego, amén. Y dice que los condujo a Samaria, y en lugar de matarlos a todos, dice que le dieron pan, agua, comida, y los mandaron de nuevo a Siria. Se arrepintieron tanto que nunca más aparecieron los sirios por Israel, amén. O sea, ese es el Dios que tenemos, el Dios Jehová Sebaot, ¿no? Jehová de los ejércitos. Ese es el Dios que pelea por nosotros, amén. Por eso dice, todo aquel que esté agobiado, cansado, que esté cansado de este mundo, que venga a mí y descanse en mí, ¿no? En el Señor, amén. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Yo a todos siempre les digo lo mismo, no hay nada más lindo que hacer la plancha en el Señor, que vivir descansado en el Señor. Es la mejor manera de vivir en el Señor, sin temor alguno, sabiendo que Jesús siempre está del lado nuestro. El ejército de Dios siempre está peleando nuestras peores batallas, amén, hermano. Así que siempre confiando en el Señor. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo que teníamos antes en el mundo, el yugo vendría a ser aquello que le ponen a los bueyes cuando hacen el arado. Ese es el yugo, ¿no? Que se le ponen sobre el lomo. Ese yugo es el yugo que teníamos en nuestra espalda, pesado, que no nos dejaba mover, no nos dejaba pensar. Pero el yugo del Señor es totalmente diferente. Es la obra del Señor en nuestra vida, y el yugo de Él es ligero, es fácil. Amén. Porque es una esclavitud por voluntad. Es una esclavitud rara la que tenemos, pero es una esclavitud por voluntad, ¿no? ¿Se acuerdan que Pablo decía, Pablo, el siervo de Jesucristo, por elección de Jesucristo sobre mi vida? O sea que Pablo estaba contento de llevar el yugo del Señor, Pablo estaba contento de ser esclavo del Señor. Y nosotros estamos contentos de ser esclavos del Señor y no del mundo. Amén, hermano. Eso es algo maravilloso. Amén. Así que el yugo del Señor es totalmente ligero, porque la obra del Señor, si bien es muy grande, todo lo que hay que hacer, pero es hermoso poder llevar el yugo
en nuestra espalda del Señor, porque sabemos que el yugo Él lo lleva por nosotros. Amén, hermano. Y dice, sed manso y humilde de corazón. ¿Por qué dice esto? Porque aquel que es dócil, aquel que no da coces contra el aguijón, como daba Pablo, aquel que se deja llevar por la voluntad de Dios, la carga es ligera y fácil. Amén. En cambio el buey que está peleando, no quiere arar, ese siempre va a estar rebelde a las cosas de Dios. Pero cuando uno tiene un corazón manso y humilde como tenía el Señor, el yugo del Señor es cada vez más fácil, porque uno es dócil a la voluntad de Dios. Miren qué fácil que es esto. Amén. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si nosotros hacemos esto, nosotros siempre vamos a estar en refrigerio delante del Señor. No sé cómo está viviendo su vida, pero yo creo que todos los cristianos la están viviendo de esta manera. Si son mansos y humildes como el Señor, dice que acá van a hallar descanso para vuestras almas. Amén. Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cuál es la carga que tenemos en el Señor? Y nuestra carga es orar por otros, escuchar a otros, condolerse por otros, amar a otros, a pesar que a veces uno dice, no se merece. Pero bueno, nosotros tampoco lo merecíamos. Y sin embargo el Señor también nos amó a cada uno de nosotros. Y tenemos que, a veces soportar y tenemos que aguantar un montón de situaciones. Pero con el Señor es fácil, porque en realidad el que soporta todas las cosas a través de su Espíritu Santo en nuestra vida es el Señor. Amén, hermano. Por eso dice, mi yugo es fácil. Amén. O sea, lo que tenemos que hacer es preocuparnos por otros, preocuparnos por la obra, ocuparnos en las cosas del Señor. Y dice, ligera mi carga. Bueno, esa carga se transforma en algo ligero cuando uno lo hace por amor al Señor, lo hace con voluntad puesta en el Señor, lo hace en forma dócil, lo hace en forma mansa y humilde. Bueno, esta carga se hace totalmente ligera, totalmente fácil de sobrellevar. Amén, hermano. No como en el mundo, que está impuesta, que tenemos que llevar la carga aunque no queramos, porque aquellos que no son esclavos del Señor son esclavos del diablo. Amén. Y nosotros en el Señor la llevamos con todo gusto, esta carga, la llevamos con todo gozo, con toda liviandad. Amén. Y la llevamos en forma ligera, y este yugo lo llevamos con mucho amor. Amén, hermano. Lo llevamos con mucho, como queriendo llevar este yugo. Bueno, en el mundo es totalmente diferente, es impuesto, lo hacemos contra nuestra voluntad, y así todo. Hay mucha gente que vive agobiada, vive cansada, vive estresada, vive con este yugo que le debe pesar toneladas, ¿no? Sobre su cuerpo, sobre su vida, sobre su alma, sobre su espíritu, pero no puede dejarlo. Amén, hermano. Los vicios, todo el pecado, todo aquello que lo agobia, no lo puede dejar de ninguna manera. Pero nosotros en el Señor, todo eso, esa carga ya se nos fue, ya no la tenemos más en nuestra vida, y ahora la carga que tenemos es la carga del Señor. ¿Cuál es la carga del Señor? Amar al prójimo, amar a aquellos que nos rodean, escuchar, orar, hacer las cosas, la obra, y todo aquello que tengamos que hacer en el Señor, que es totalmente fácil y ligero, como dice su palabra, ¿no? Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. No sé cómo habrá vivido usted, pero yo desde que conocí al Señor, mire que he trabajado mucho más de lo que trabajaba antes, y ahora trabajo mucho más que lo que trabajo hace unos años, y yo digo, y sin embargo uno no lo siente, hermano. ¿Cómo puede ser esto? Y es porque el Señor es el que nos impulsa a hacer todas estas cosas, y porque su carga es totalmente ligera y fácil de llevar. Amén, hermano. Entonces esto nos va llevando de camino a la vida eterna. Amén, hermano. Esto nos va llevando de camino a la gloria eterna. Y como tenemos ese objetivo, tenemos ese delante nuestro, la carga se hace cada vez más ligera. Amén, hermano. Sabiendo que el tiempo está cerca, sabiendo que el Señor nos viene a buscar pronto, la carga cada vez es más fácil de llevar. Amén, hermano. Así que estamos pronto a la venida del Señor. Amén, hermano. Y así nos vamos preparando. Así que la carga se va haciendo cada vez más ligera y nuestro yugo cada vez más fácil. Amén, hermano. Así que el Señor nos ayude a entender qué es descansar en el Señor. Descansar en el Señor es trabajar para el Señor. Es cada día estarse esforzando para el Señor, porque de esa manera cada día estaremos más descansados. Amén, hermano. Que Dios nos ayude con todo esto a poder ser mansos y humildes como ha sido el Hijo del Hombre. Amén, hermano. Que Dios nos ayude. Muy bien, cantamos de nuevo el coro que hemos cantado recién y oremos para que el Señor nos dé esta libertad. Amén. Oremos antes de cantar. Dice, Señor, te pido que nos bendigas, que nos ayudes, y que este descanso que ha dado a nuestras almas sea cada día más poderoso en nuestra vida, que cada día podamos hacer
más la plancha en ti, Señor, que podamos descansar cada día más y que tu gracia y tu poder nos siga llevando, Señor, en este camino glorioso hacia la vida eterna, Señor, hacia la morada, Señor, donde tú nos tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y todo siempre sea para su gloria. Amén. Gracias, Señor. Gracias.